Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Les habla Jairo Riaga Acuña, soy el subdirector de inspección del Ministerio del Trabajo. Les damos una muy cordial bienvenida a este conversatorio virtual que queremos tener sobre el pago de aportes a pensión de los meses de abril y mayo del año pasado. La dinámica de este conversatorio va a ser escuchar la presentación inicial que nos va a hacer nuestro director de pensiones y otras prestaciones económicas, el doctor Juan Carlos Hernández Rojas, y posteriormente escucharemos al doctor Jorge Mario Campillo Orozco, director de parafiscales de la UGPP. Ustedes ya tienen información, conocen el antecedente que con ocasión de la pandemia se emitió el decreto 417 del 17 de marzo del año pasado, donde se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Y con base en esa situación, se expide el decreto legislativo 558 del 2020. ¿Qué es lo que hizo el presidente a través de ese decreto legislativo? Permitir a los empleadores, tanto del sector público como del sector privado, y a los trabajadores independientes que pudieran hacer pagos parciales. Flexibilizó la forma de hacer los pagos de los aportes al sistema general de pensiones, y esta excepción se dejó contemplada para los meses de abril y mayo del año pasado. Esta norma, como lo ordena la Constitución, pues pasó a revisión de constitucionalidad por parte de la Corte, y la Corte, mediante sentencia C-258, declaró inexequible esta disposición y señaló que era con efectos retroactivos desde la fecha de su expedición. Entonces no era a partir de la decisión, no, sino a partir de la expedición del decreto legislativo. Es como si nunca hubiera existido. Esta situación pues generó un reto muy grande, por lo que nos dice la Corte Constitucional que pues las personas naturales y jurídicas que hicieron uso de esta posibilidad deberían efectuar el pago de los montos dejados de aportar para esos periodos de abril y mayo del 2020, y que esas cotizaciones tenían que haberse hecho en mayo y junio de esa misma vigencia. Entonces señala que la Corte que se debe hacer ese pago en un plazo razonable, y que sería el gobierno nacional quien, en ejercicio de sus facultades reglamentarias, debería dar cumplimiento a esa norma, generando las pautas de cómo se procedería a hacer esos pagos. Entonces ese es el marco que tenemos en este momento, y la reglamentación, según la Corte, pues debería señalar cómo se deberían hacer los aportes de esos montos faltantes de las cotizaciones, para que no se vieran lesionados pues los intereses de los trabajadores, toda vez que en este caso estamos hablando de los aportes a pensiones, lo que genera un impacto importante en general a toda la población de trabajadores, pero sobre todo a aquellos que están más cercanos a adquirir su derecho a la pensión. Entonces, considerando algunos de esos elementos, nos dice la Corte que se deben cumplir, se deben hacer esos aportes dentro de los parámetros que del gobierno nacional. Pero también señala y deja establecido que esos valores dejados de pagar pues no causarían intereses, porque pues no hubo una mala fe, no fue una decisión deliberada del empleador que por su voluntad se haya abstenido, sino fue actuando de buena fe, considerando que ese decreto ley estaba provisto de la presunción de legalidad. Entonces por eso nos dicen que no se causarán intereses, sino a partir de la fecha que adopte el gobierno nacional como máxima para hacer el pago de esas sumas parciales que autorizaba el decreto declarado inexequible. Entonces, en ese orden de ideas, pues fue emitido el decreto 376 recientemente del 9 de abril, mediante el cual pues el gobierno decidió proceder a llenar ese vacío. Con esta introducción le damos la bienvenida a nuestro director de pensiones y otras prestaciones económicas, nuestro estimado doctor Juan Carlos Hernández Rojas. Básicamente en este momento tenemos una prioridad, y era pues atender un fallo de una corte, de la Corte Constitucional,
Como lo decía el doctor Jairo ahorita en la introducción, digamos que esta medida del decreto 376 no es una medida que ha salido pues del origen del gobierno nacional, sino es el cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional. Y usando las palabras del doctor Jairo inicialmente con la introducción, arrancamos con el decreto 558, el decreto ley que se dictó en un estado pues importante que teníamos de afectación económica por parte de la sociedad, y el gobierno nacional en ese decreto tenía dos capítulos. El primer capítulo es relacionado con el tema de las cotizaciones, y había otro capítulo que establecía el tema de los retiros programados. Ese capítulo de los retiros programados, hay que decirlo, pues no tuvo ninguna ejecución, y en virtud de ello, pues en este decreto, el 376, no estamos diciendo nada porque pues nunca se materializó. Del primer capítulo del decreto 558, ¿qué se decía? Yo creo que ahí tenemos que es el origen de todo esto. Y era la vocación que tenían los empleadores y los trabajadores independientes de acogerse una medida transitoria, temporal, en virtud de esa situación económica que estaban pasando los empleadores, y era el poder cotizar al sistema general de pensiones con la misma ingreso base de cotización, pero con una tarifa no del 16%, sino del 3%. Y esta tarifa iba dirigida a atender básicamente la administración de los recursos del sistema y el seguro previsional que en caso del régimen de ahorro individual está atado a esa contribución. Pero garantizaba en el decreto 558 que las personas que necesitaran esos tiempos, esos aportes para el mes de abril y el mes de mayo, para pensionarse, lo iban a hacer con la garantía de pensión de salario mínimo. Eso quiere decir que sí estaba protegiendo al trabajador en esos dos periodos, pero dándole un respiro al empleador o al trabajador independiente de esos dos periodos. Como lo decía también el doctor Jairo, y por norma constitucional, todos los decretos leyes que salen en estos momentos de emergencia, inmediatamente lo que hace el gobierno nacional es enviar a una revisión a la Corte Constitucional, en donde se validó el decreto y la Corte consideró que era inconstitucional. Y en esa sentencia emitida el año pasado, lo que dice la Corte es: venga, la medida que se tomó no garantizó el derecho de los trabajadores y de los pensionistas, y por lo tanto el gobierno nacional debe salir a reglamentar la forma en que el empleador y el trabajador independiente deben realizar la cotización. En estricto sentido, entonces, pues lo que estamos haciendo es simplemente dar cumplimiento a esa orden constitucional de la Corte con el decreto 376. Y fuimos, siendo muy sincero, fuimos lo más... le dimos el mayor tiempo posible para hacer esos aportes a esas personas que en efecto estaban siendo afectadas o están siendo afectadas por la situación económica que pasa el país en virtud de la pandemia. Hay que decir, como dice la presentación, ustedes la están viendo, las personas que se acogieron a esta medida fueron para el mes de abril 6.400.000 personas y para el mes de mayo 6.600.000 personas. Es que la medida en efecto tuvo un impacto bastante grande. Sabemos que pues los cotizantes siempre representan un gran número, pero los 6 millones es una población bastante alta. El decreto 376, digamos, entrando en materia, da un plazo de 3 años para que ese empleador o ese aportante, ese trabajador independiente, puedan hacer los aportes. Dentro de las cosas que dice el decreto, es el que otorga un plazo. Lo primero que se dice es: está dando cumplimiento a una sentencia judicial y otorga un plazo para hacer el pago de ese restante 13% que establecía la autorización del decreto 558. Entonces, dice el decreto, se puede establecer ese plazo, pero ojo, los pagos no pueden ser parciales. Entonces uno dice, bueno, pues soy un trabajador independiente, pues lo que ocurre es que yo tengo 2 periodos por pagar, porque me pedí una medida en el mes de abril y mayo, no quiere decir que puedo hacer el pago dentro de esos 36 meses, cualquiera de esos meses, puedo hacer el pago sin intereses
pero si tengo que hacer el pago completo para el mes de abril, lo puedo hacer, no sé, en diciembre del 2021, y el mes de mayo lo puedo pagar en junio del 2022. Pero no, lo que no permite la medida del decreto es que yo esté pagando, por ejemplo, si me correspondía pagar por la diferencia de 300.000 pesos, 50.000 pesos mensuales. No, yo tengo que hacer el aporte completo con respecto al mes que debo hacer la cotización. Si para el mes de abril, todo el completo, para el mes de mayo, todo el mes completo. En efecto, entonces eso es lo que se refiere con respecto a al pago completo, pero por cuotas. Lo mismo ocurre con los empleadores. Un empleador puede tener, por ejemplo, 100 trabajadores, o lo que es que vaya pagando trabajadores, o la cotización de los trabajadores por meses, pero no, lo que no puede hacer es pagar el 50% de un trabajador, sino la cotización completa del mes de abril por un trabajador y la cotización completa para el mes de mayo de un trabajador. Básicamente, entonces, es lo que dice el decreto, digamos, en la regla general. En las cosas más importantes, oiga, aquí no se causan intereses, ni moratorios, ni de plazo, o durante esos 3 años. Sabiendo efectivamente que se requiere hacer los aportes y que hay que otorgar un plazo por la situación económica. Pero transcurridos los 3 años, es decir, cuando se venzan en el junio del 2024 las cotizaciones, la oportunidad para hacer el pago, empezará a generar intereses moratorios. Eso ya nos es claro. La pregunta que hay varias preguntas que están aquí, que están hechas en el chat inicial y me han pasado, es venga, yo tengo que hacer el pago de los 16%, puedo modificar el ingreso base de cotización, es decir, porque lo que pretende la medida es que pues, se mantenga efectivamente la misma cotización. Eso quiere decir que si yo reporté mi ingreso base de cotización sobre base de 3 millones de pesos, un ejemplo, y pagué el 3% de esa cotización, ahora que voy a hacer el pago del restante 13%, no puedo modificar el ingreso base de cotización. Es decir, no, es que yo realmente tengo que hacer un aporte por 1 millón de pesos. No. El ingreso base de cotización que yo reporté para los meses de abril y mayo, cuando hice la cotización del 3%, no puede cambiar, se debe mantener. También dice el decreto que el empleador, digamos, en los eventos en los que el empleador tenga unas situaciones puntuales, por ejemplo, el momento en que el empleador haya despedido a ese trabajador, ya no esté vinculado con la empresa, ¿qué puede hacer? Entonces, lo primero que debe hacer es, si no le ha liquidado las obligaciones, pues lo puede descontar. Desde siempre, el decreto reitera que el empleador puede descontarle al trabajador de los ingresos el valor de lo que le corresponde al trabajador pagar, ese 25% que está señalado en la ley. Entonces, siempre existe esa posibilidad del empleador descontar. Hoy en día, un empleador mes a mes lo que hace es descontarle el porcentaje que le corresponde al trabajador de manera directa sin autorización. Y eso mismo dice el decreto. El empleador puede hacer sin autorización del trabajador los descuentos de las cotizaciones que vaya a efectuar que le correspondan al trabajador, es decir, ese 25%. Hay preguntas que vi yo en el chat y decían, bueno, lo puedo hacer con los descuentos del mes de junio y la prima del mes de junio. Me dicen, sí, en efecto, con respecto a cualquier dinero que tenga el empleador a favor del trabajador, puede hacer el descuento, como les decía, sin previo aviso. También, pero volviendo, digamos, a las situaciones especiales, si el trabajador se fue, si el empleador no tiene cómo descontarle la cotización, ya no tiene recursos, entonces el decreto habilita de manera exclusiva para estos aportes la posibilidad de hacer una cotización parcial, es decir, pagar exclusivamente lo que le corresponde al trabajador, al empleador. Eso quiere decir que de ese 13%, yo tengo que pagar como empleador un 75% y descontarle a un trabajador un 25%, pero mi trabajador ya no está conmigo, no tengo cómo hacer el descuento, entonces yo puedo
pagar ese 75% a la AFP o a Colpensiones a través de Pila, los mecanismos normales, y la administradora va a recaudar esos dineros y los va a acreditar en la cuenta de ahorro individual o en la historia laboral de manera parcial, generando efectivamente las semanas cotizadas proporcionales a 75% o las semanas proporcionales o los ahorros correspondientes a lo que se consignó por parte del empleado. Si el trabajador ya no aparece, ¿y qué pasará? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con ese 25% que el empleador no pagó en virtud de que no estaba en cabeza de él, sino en cabeza del trabajador? Pues está en cabeza del trabajador pagar esa obligación. Y lo mismo ocurre con respecto al trabajador. Si el empleador no existe, se liquidó, la persona natural falleció, no tiene cómo hacerle la revisión, el trabajador también puede hacer el aporte que le corresponde a él, es decir, él puede a través de la planilla Pila pagar ese 25% que le corresponde a él, todo hablando del 13% que está sin satisfacer la obligación, y pagar la contribución, o incluso tanto el empleador como el trabajador pueden pagar el 100%. Eso se permite, pero si yo no tengo o no puedo o no quiero, si yo no quiero pagar exclusivamente lo que me corresponde, puedo hacerlo, puedo pagar ese 25% que me corresponde. Continuando con la argumentación, entonces, bueno, hay situaciones especiales, como les decía, que requieren que efectivamente el empleador tenga una prioridad. Por ejemplo, cuando las personas están por pensionarse. En efecto, el empleador debe pagar las cotizaciones de esos trabajadores que les falten por lo menos 3 años para pensionarse. Son la prioridad en el pago, porque efectivamente esos trabajadores requieren de esos aportes para poderse pensionar. Hay que decirlo, que desde el decreto ley 558 se aclaró que si la persona, ese trabajador, requiere de esos tiempos para poder acceder a una pensión de salario mínimo, la administradora los va a reconocer. Asimismo, en el caso de que una persona se haya pensionado ya, en el que se tuvo en cuenta los aportes, no es que se le tenga la administradora que revocar la pensión en virtud de que no existen las cotizaciones, no, la pensión se mantendrá, la seguirá disfrutando. Eso no va a afectar al pensionado. Si yo tengo unas preguntas que nos hacían muy reiterativas, doctor Jairo, con respecto a la deducción de aportes. Las empresas, cuando estábamos sacando el decreto, sobre todo cuando lo publicamos para comentarios, lo que más le preocupaba a las empresas era la vocación que se tenía para hacer el descuento a la renta con respecto a los aportes. Y el decreto entonces establece que los que sea efectivamente pagado y la vigencia fiscal que sea pagado es descontable del impuesto de renta, como ocurre. Es decir, la preocupación que se estaba dando era que existiese al no haber hecho la cotización completa del aporte, no se podía descontar. No, somos realistas, pues, en decir que la norma estuvo vigente, en el momento en que estuvo vigente se le creó la posibilidad y no podríamos sancionar como gobierno efectivamente a las personas que trabajan haciendo el aporte, no tener la capacidad de deducir esos pagos a sus trabajadores o al sistema de seguridad social. No, el decreto establece efectivamente que será deducible de renta en el momento del pago la contribución que se tenga. Hay varias preguntas sobre la mesa y creo que, doctor Jairo, no sé si usted quiera abordarlas sobre la forma de pago. Una de ellas es, oiga, ¿cómo es la forma de pagar? Pues la forma será exactamente igual, es decir, a través de el PILA, a través de la planilla de corrección. Hay una planilla creada para eso, solo que se habilita para poder hacer ese descuento y así se identificará solamente el momento en que tengan ustedes la labor de hacer el pago, pues de comunicarse con su operador de Pila, es decir, con las 6 que hay en el sistema, y si les voy a hacer el aporte de tantos trabajadores, ellos le dicen o le indicarán cómo hacer el reporte. En todo caso, pues los operadores de información, en el momento en que construimos el decreto y las resoluciones operativas del decreto, estuvieron de la mano con nosotros, hicieron el ejercicio para que se pudiera hacer y viabilizar los pagos.
La primera es sobre qué ingreso base de cotización se debe pagar, si el ingreso de esa época o si el salario actual que están devengando. Ok, el ingreso base de cotización y el periodo que se va a pagar debe liquidarse conforme al ingreso que tiene esa persona en ese momento. Por eso la cotización que se hizo en el mes de mayo por el mes de abril y el de junio por el mes de mayo del 2020 no puede cambiar. El ingreso base de cotización debe ser el mismo. Si la persona tiene hoy un salario más alto o más bajo, o un ingreso, si es un trabajador independiente más alto o más bajo, pues será la cotización para este periodo, pero para esos periodos el ingreso base de cotización no cambia. Debe ser exactamente el mismo al registrado en la planilla en la que se hizo el pago y la cotización con el 3%. Perfecto, entonces en ese sentido, así como el salario mínimo actual es superior, no van a tener ningún inconveniente en hacer ese pago. No, señor. No, el ingreso base de cotización será con el salario mínimo de abril del 2020 o con mayo del 2020. Y si bien el pago lo hagan ustedes este mes o en un año o en 2, será el mismo ingreso base de cotización. Que sí que se habría lugar a intereses de mora sabiendo que fue el gobierno el que aprobó este beneficio en su momento. De pronto en la introducción les hacíamos un comentario, pero a lo mejor la persona no estaba conectada todavía. ¿Hay lugar a intereses de mora por no haber pagado durante este tiempo, doctor? De acuerdo. Primero, efectivamente la medida la tomó el gobierno en un estado de emergencia, dándole la oportunidad a las personas que no tenían o estaban pasando por una situación económica difícil, las empresas que estaban haciendo un esfuerzo por mantener a los trabajadores, pero como les decía, la Corte Constitucional consideró que la medida era inconstitucional y en virtud de ello, tanto el decreto que se sacó el 376 como el mismo fallo de la Corte dijo que el plazo que otorgaba el Gobierno Nacional en este decreto no se podían causar intereses de ninguna clase. Entonces no hay causación de intereses moratorios ni de plazo, no existe, la obligación continúa siendo exactamente el mismo valor como si se hubiese pagado en mayo para el periodo de abril y el de junio para el periodo de mayo. En ese sentido, ¿a partir de qué momento sí habría lugar a intereses? Y una vez vencido el plazo que otorga el decreto 376, que es junio del 2024, se vencen los 36 meses que establece el decreto, se causarán intereses, a partir del día siguiente del vencimiento. Correcto, entonces sí, porque vemos que es una pregunta muy, muy recurrente. Parece que tenían la idea de que se iba a generar intereses. Entonces queda absolutamente claro que el gobierno nacional no lo hará, incluso pues ya había sido dispuesto de esa manera por la sentencia de la Corte Constitucional. De acuerdo, doctor Jairo, para agregar, y el sistema, digamos, PILA está preparado para eso, y los operadores de información, el ejercicio que tuvimos una vez se sacó el decreto con las resoluciones del Ministerio de Salud, la planilla, cuando se hace la liquidación para esos aportes, el pago de esos 13 puntos que están, digamos, insolutos, no genera intereses. Automáticamente no se genera intereses. Excelente, entonces ya están hechos los ajustes en la plataforma para que no tengan ese inconveniente. También nos preguntan, doctor, desde Santander, si un empleado retirado de la empresa paga el aporte faltante de los 2 meses y el empleador no paga lo que le corresponde, ¿se le reconoce eso en su historia laboral? Gracias, muy buena pregunta, y yo creo que es la pregunta que genera mayor, digamos, dificultad operativa que se planteaba cuando estábamos construyendo, y es, claro, yo como empleador tengo la obligación de pagar, pero solamente pagar una parte, el trabajador tenía otra parte y ya no tengo cómo descontarle al trabajador porque se fue. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, se autorizó en el decreto, en efecto, que él hiciera el empleador el pago proporcional. Si el empleador puede pagar el 100%, pero si no, el empleador se fue, el trabajador se fue, él puede pagar el 75% y la administradora va, ya sea el régimen de ahorro individual o el régimen de prima media, va a acreditar en semanas, en el caso del régimen de prima media, la proporción que le corresponde al 75% y va a dirigir esos recursos a la cuenta de ahorro individual de acuerdo a lo que el empleador haya pagado. Se acreditará de manera proporcional para hacer la respuesta directa a la pregunta que se hace. Excelente, doctor. También desde Nariño, una vez se pagan los 2 veces a pensión, ¿automáticamente se acumula el tiempo las semanas cotizadas o cómo va a ser ese manejo?
Claro, el proceso de acreditación que tienen las administradoras, las AFP, así como Colpensiones, no cambió, no varía. En este sentido, una vez pagado, al interior de cada administradora se debe hacer el ejercicio de acreditar las semanas para que se vean reflejadas en las historias laborables. El tiempo que se demorará en la administradora pues debe ser casi inmediato, ¿no? Yo diría que es una cuestión de horas la que toman ellos para hacer la acreditación y pues se verá reflejado en la historia laboral inmediatamente. Entonces nos comenta también desde ese mismo tema, doctor, desde Bogotá, que en ese sentido no habría necesidad de que el empleador informe que ya hizo el pago, porque eso se va a hacer internamente por parte del operador. De acuerdo, no se requiere que el empleador, una vez pagado, a la AFP le mande un oficio a la AFP diciéndole ya pagué los periodos de abril y mayo, pues las cotizaciones faltantes del mes de abril y mayo, no se requiere. La misma pila, como cualquier otro mes, al momento del pago, va a tener la información y la va a reportar a la administradora, la va a acreditar en la cuenta de ahorro individual unas semanas y va a tener el reporte. No se requiere una comunicación adicional por parte del trabajador independiente o como aportante o del empresario como empleador. ¿Cómo se manejaría el descuento de pensión de los periodos faltantes para la base de retención en la fuente? Si este sumaría dentro del espacio de pensión como deducible. Sí, el decreto, yo creo que lo puedo atender el doctor Campillo, creo que no logró conectarse, las contestaré yo. Y es en efecto lo mismo que ocurre hoy en día, la contribución que se hace para seguridad social es descontable el impuesto sobre la renta, y bajo ese entendido el valor que se haga se establecerá en el momento, se efectuará en el momento en que se haga el pago. Ello quiere decir que la cotización que se hizo del 3% para el año 2020 pues es deducible de la vigencia de 2020 y el pago que se haga con respecto al 13% será deducible cuando se haga el pago. Si se hace en este año, pues es deducible de este año. Si el pago se hace en 2022 o en 2023 o en 2024, pues será deducible de ese año en donde se haga el pago. Preguntan que si ya están los ajustes realizados, que si hay alguna dificultad o si ya esto está funcionando en este momento. Bueno, aquí yo no sé si hay alguien de salud, pero yo sí quiero, antes que nada, agradecer al Ministerio de Salud, que nos apoyó fuertemente en el ejercicio de la construcción de esta modificación de la pila, a todos los operadores de información que hicieron también un trabajo titánico en correr para que el 1 de junio, una vez que el decreto arrancó, como decía el mismo decreto, pudiera el mismo 1 de julio hacerse posible el pago proporcional a través de la pila. Es decir, ya desde el 1 de junio está operativo todas las operadores de información que recaudan para el sistema de seguridad social, lo tienen, hicieron todas las modificaciones que se realizó, que se tenían que hacer, está 100% funcional hoy. Perfecto, Doc. Entonces, también sobre ese tema de las planillas nos preguntan desde Bogotá si hay algún límite para diligenciar esas planillas N con respecto a este ajuste. ¿Cuál sería el límite de tiempo? Yo asumo. Me imagino que yo creo que no es de tiempo, sino de veces. El tiempo creo que está definido en los 36 meses de plazo que se otorgan en el decreto, y de veces pues lo que pretende es que se cubran que hagas todas las modificaciones de la planilla inicial hasta que se den satisfechas las contribuciones que se requieren para el pago de ese mes. Entonces no hay un número de planillas en las que yo pueda hacer las modificaciones. Perfecto. Entonces también nos preguntan sobre este tema también desde Bogotá, que si se habilitará una opción especial para realizar esa corrección en los operadores o basta solo con diligenciar la planilla N de corrección de aportes. Al interior les voy a contar que una fue una de las grandes discusiones que tuvimos cuando se hizo el ejercicio con las administradoras, con los operadores de información, con MinSalud, era si íbamos a crear una nueva planilla para esto. Pero una vez se validó absolutamente todo el ejercicio con ellos, se estableció que la planilla correcta, la que tenía la capacidad de hacerlo, era la N, y por lo tanto se hace con esa planilla, la planilla N. Perfecto, Doc. Entonces, y nos preguntan que si habría que diligenciar una planilla N
por cada uno de los meses que se tomen para hacer esos pagos durante los 36 meses que autoriza la norma? Pues si yo voy a hacer un pago, si yo tengo, no sé, otra vez un ejemplo, 100 trabajadores que voy a hacer el aporte, y cada mes, de acuerdo a mi espacio económico como empleador y con los trabajadores, voy a pagar 10 trabajadores, pues en cada mes que voy a hacer el aporte, tengo que hacer una planilla N corrigiendo la planilla inicial, incluyendo esos pagos de esas 10 personas. Y en este caso, en este ejemplo, pues serán 10 veces, serán 10 planillas N. ¿Hay manera de controlar la separación de planillas considerando el flujo de caja que tiene la empresa para ir realizando los pagos parciales y que al final la suma de todas las planillas esté conciliada con la inicial? Pues esa operación de identificar cuántas planillas efectivamente, cuántos trabajadores de la planilla están al día, pues posibilidad sea que lo mantenga el empleador, que sepa el empleador cuántos les ha venido pagando y cuánto le falta, pero pues tengo entendido que cuando uno hace la validación con las planillas pagadas puede identificar esa información. Entonces el sistema, y cuando, un ejemplo, si yo voy a pagar nuevamente a una persona a la que ya le hice la corrección, pues el sistema me identificará que ya se hizo el pago de ese faltante del 13%. Nos preguntan entonces que, pues sobre ese mismo tema, ¿cómo pueden hacer ellos para verificar que sí se estén haciendo digamos, asignando, llevando la contabilidad de esos aportes de manera correcta por parte del operador, por ejemplo, en mi planilla? Que ¿cómo pueden hacer los empleadores para verificar que sí fue bien ajustado, bien cargado? Pues es un proceso que como ocurre generalmente en las nóminas. El empleador pues valida, pues, establece su planilla, hace el pago, y el operador de información le informa si digamos, el pago quedó bien, se quedó acreditado, no ha cambiado con respecto, digamos, al ejercicio normal. Esta validación pues se hace a través del operador que tenga el empleador. Una consulta de un caso particular, Doc, que nos dicen que si en la planilla de abril del 2020 liquidó el aporte a 35 empleados, pero cuando carga la planilla N de correcciones digita 35, pero solo le trae 34, porque uno es aprendiz del SENA, si eso le puede generar algún inconveniente. Bueno, ese nivel de operación no lo conozco, pero efectivamente con el operador de información que tengan, le pueden hacer la validación. No sé cómo hayan acreditado el pago de la persona del SENA, pero pues digamos, pero en esa discusión esa planilla esa planilla N ha funcionado siempre y la operación sigue siendo la misma. Si la persona ya se retiró, digamos a partir del 1 de junio, entonces que si de todas formas se pueden hacer los aportes. De alguna forma ya lo había mencionado antes, Doc, pero nos formula nuevamente la pregunta. Sí, el decreto es, como les decía, es un llamado a un cumplimiento de una orden constitucional que se dio el año pasado, y pues de que tomó la medida al día de hoy han pasado 1000 cosas. Personas se han retirado, se han pensionado, empresas se han liquidado. Entonces, así lo mismo lo dice el decreto. El decreto dice, mire, si el trabajador se fue y el empleador tiene la obligación de pagar esa diferencia y de descontarla, pero no tiene con qué descontarle al trabajador porque ya no tiene de dónde pagarle más al trabajador porque ya se retiró, se le pagó las prestaciones, la liquidación, lo que sea, no tiene un saldo a favor, pues el empleador puede pagar el 75% que le corresponde de ese 13%. Y nos dicen también, como complemento de esa respuesta, Doc, si ese faltante de esos meses se le debe descontar también al trabajador que sigue vinculado. Él se le descontará la parte correspondiente de él. De acuerdo. Y lo dice el decreto, y lo reitera el decreto. Porque así arranca decir, en principio, desde siempre, antes del decreto, antes del 558, el empleador ha tenido la vocación de poder descontar sin autorización alguna del trabajador el valor de los aportes que le corresponden a la seguridad social a ese trabajador. El empleador paga una parte y le descuenta al trabajador. Tampoco requiere autorización para estos pagos. Qué bueno que le informe y qué bueno que en la medida de lo posible que se puedan llegar a conversar, de acuerdo al tamaño de la empresa, la forma en que se trabaja, en principio. Pero pues el empleador está habilitado desde siempre a hacer el retiro, el descuento de los dineros que le correspondan al trabajador. Perfecto, doctor. También nos preguntan, ¿se podría llegar de pronto a descontar de la prima que le van a pagar ahora a los empleados los 2 meses de una vez?
Pues de cualquier dinero que tenga a favor del trabajador, le puede hacer el descuento. Hay que decir una cosa, y es que porque he generado, yo he visto por ahí discusiones sobre que le van a descontar a los trabajadores, el gobierno nacional autoriza el descuento a los trabajadores. El descuento siempre ha existido, como les decía. Y lo otro es, en efecto, el trabajador tiene la obligación de pagar. Lo que hace el empleador es recoger la parte que le corresponde a ese trabajador y pagarla. No es un descuento abusivo o adicional que se haya creado en virtud del decreto. Es que tenía la obligación de hacerlo, pero en el año 2020, para los periodos de abril y mayo, pues no se hizo, y lo que se va a hacer es este mes. En principio no requiere autorización, el mismo decreto lo reitera, pero pues sabiendo que nosotros como gobierno y como Ministerio del Trabajo propendemos para que haya un diálogo directo entre los trabajadores y los empleadores, pues si existe la posibilidad de establecerse una forma en que el trabajador y el empleador se pongan de acuerdo para que el descuento sea más tranquilo para el trabajador, no sé, de una forma distinta a la del descuento directo, pues lo pueden hacer. Es una negociación interpartes. Bueno, doctora, acá hay una pregunta que es nueva, es interesante, es cómo realizar el aporte de un empleado que hizo cambio de fondo. Antes estaba en el privado y se pasó a Colpensiones. Entonces, en ese caso, ¿cómo podría llegar a hacer esta corrección? Bueno, es una pregunta muy interesante. Es que lo que se está haciendo es el pago del mes de abril y mayo. Y esa persona estaba en ese periodo en una administradora, la que fuera. Entonces, en Colpensiones. O estaba en Porvenir y Protección, cualquiera de ellos. Y hoy está en otro. Esa es la pregunta, ¿cierto? O incluso en otros regímenes. Pasó de Colpensiones al régimen de ahorro individual o del régimen de ahorro individual con las Colpensiones. Pues no importa. El pago y la planilla la que está modificando es la de abril y mayo. Ello quiere decir que los recursos y el pago va dirigido a esa administradora que estaba siendo como la que estaba afiliado a ese trabajador. No cambia, indistintamente que la administradora hoy sea otro. Bien, doctor, también, bueno, nos hace una pregunta de la casuística que siempre se presenta, y es en el caso de, por ejemplo, de los docentes que están haciendo contratos a un año y nos dicen que el contrato ya terminó, firmaron uno nuevo, pero las partes son las mismas, tanto el trabajador como el empleador son los mismos, pero el contrato es uno diferente, que si de todas formas puede hacer los descuentos a esos colaboradores sobre los ingresos que están presidiendo actualmente con este otro contrato, o cómo se debe dar manejo, si deben tomar como retirados y la empresa paga, el empleador paga directamente el 75% y que ellos lo hagan por su cuenta con el 25% restante, o si se puede cargar este mismo contrato. Bueno, lo que establece el decreto es la opción de pagar una obligación que tiene el trabajador como el empleador, de manera, digamos, proporcional a lo que establece la norma de siempre, el 75 y el 25. En este caso, usted me dice, yo tengo, para el sistema, hay una persona, un aportante que debe pagar un 75% y un trabajador que debe pagar el 25%. La forma en que el empleador recaude los dineros para cumplir el 25%, ya sea de un contrato anterior o un contrato nuevo, pues no tiene ningún problema. Para el sistema, el objetivo es recaudar el 100%, que ojalá que venga desde el empleador, descontándole al trabajador, indistintamente de que haya sido en otro contrato, en un contrato distinto. Al fin y al cabo, lo que está pagando es el trabajador a través del descuento que le hizo el empleador, y el empleador con los recursos que él tiene para pagar. Entonces, están satisfaciendo las obligaciones cada uno de ellos. Muy bien, doctor. También nos preguntan que en el caso de los contratistas por prestación de servicios, esta es como una pregunta desde el punto de vista de la entidad pública que contrató a esta persona o del contratante. Dice que ya presentaron cuenta de cobro, ya se les pagó, pero se les hizo solamente en su momento el aporte que autorizaba el decreto ley. Y durante esos 2 periodos, entonces que si la empresa contratante le debe exigir al contratista, al trabajador independiente, que subsane y que complete los aportes de esos meses.
le toca ir a buscarlo y tratar de verificar así ya haya terminado el contrato? No, el pago que se hizo en el año 2020, indistintamente que la Corte Constitucional lo ha declarado inconstitucional, fue con una norma que estaba vigente. Ello quiere decir que ese trabajador independiente que hizo los aportes, pues no es un inexacto, no es un omiso y no cometió ninguna falta grave. Y el contratante pues revisó y validó la norma que estaba vigente y lo identificó y cumplió su obligación de validar que el pago estaba. Ahora bien, el trabajador independiente tiene la obligación de hacer el pago con respecto a esa diferencia, claro, tiene que hacerla, pero pues el contratante que lo tenga hoy contratado, si es el mismo, digamos, el contrato continúa y demás, pues lo que tiene que hacer es validar que el mes causado anterior esté revisado. Y tenemos un plazo de 3 años. Eso quiere decir que el trabajador independiente tiene los mismos 3 años. Yo no le podría exigir como contratante a ese trabajador independiente que haga un pago ya, cuando la ley, decreto, me dio 3 años para poder hacer el pago, para poderle yo pagar los honorarios de ese contrato de prestación de servicios. Pero la ley, el decreto me está habilitando por 3 años. Entonces, digamos que la obligación de ese contratante de revisar el pago de la Seguridad Social lo hizo en tiempo y le hizo bien, cuando cumplió el pago de ese 3%. Ahora bien, que tiene que exigirle el pago, pues ese era el sistema, efectivamente, que le exija al trabajador independiente que satisfaga el 13% que está pendiente por recaudarse. Pero pues el empleador, digamos, el contratante en este caso, perdón, pues no estaría en capacidad, en el caso que ustedes nos ponen, pues de ir a perseguir a la persona años después, que se acabe el plazo, para que efectivamente haya recaudado ese 13%. Pues, no tiene sentido. Claro. Correcto, doctor, muy bien. Sí, se cumplió la obligación conforme al marco legal que estaba vigente en su momento y en ese sentido no sería reprochable para el contratante, no tendría esa carga de ir a buscar al contratista para que haga ese pago adicional. Entonces también nos preguntan de Antioquia, doctor, tenemos una gran audiencia de Antioquia, que un caso particular muy interesante de aquellos trabajadores independientes pero que son agremiados. Entonces preguntan que en ese caso, que ya no está vinculado a esa agremiación, a esa agremiadora. Entonces, ¿quién queda la responsabilidad de suplir ese vacío? ¿Es similar al caso anterior o alguna de las partes tendría aún esa responsabilidad? ¿Le tocaría a la agremiadora hacer el pago correspondiente así ya se haya desvinculado el trabajador? No, la responsabilidad del trabajador independiente continúa en cabeza de la agremiación. Efectivamente, lo que hace es permitir el pago a un grupo de personas a través de estas entidades autorizadas por el Ministerio de Salud, pero la responsabilidad está en cabeza del trabajador independiente. Correcto. También nos preguntan sobre el manejo que se le dará al 1% del Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Cómo sería ese manejo? Bueno, el Fondo de Seguridad Pensional está a cargo 100% del trabajador, cuando tiene ingresos por encima de los 4 salarios mínimos. Y en ese punto, pues el empleador que haga el descuento, pues deberá también hacer el descuento que le corresponde al trabajador, esos puntos adicionales. Y en el caso del trabajador independiente, pues tiene que hacer el pago completo de esos puntos adicionales para el Fondo de Seguridad Pensional. ¿Qué pasa con los que ya se pensionaron? ¿Qué pasa con ese IBC? Perfecto. Desde el decreto inicial, desde el 558, se establecía que las personas que se pensionaran con estas cotizaciones se iban a respetar, y así se establece. No podríamos desconocer un derecho pensional que ya se adquirió. Y en estricto sentido, las personas que se han pensionado con esos 2 periodos en su historia laboral y aunque los recursos no hayan terminado de llegar, pues se mantendrán, se les va a respetar ese derecho pensional. Ahora bien, el empleador en todo caso tiene la obligación de hacer el pago de esos 2 periodos que le correspondían y si él tiene alguna obligación pendiente por parte de ese trabajador que se pensionó, para descontarle lo puede hacer, como lo dice el decreto, y el trabajador hoy pensionado también tendrá que hacer el pago del aporte de ese 25% en el evento de que no haya sido posible descontar por parte del empleado. Bueno, doctor, casuística siempre se presenta. Si se debe realizar el aporte
al Fondo de Solidaridad Pensional sobre el IBC total, sin importar si la persona estuvo precisamente en esos meses con licencia no remunerada? Bueno, sí, en efecto, bueno, hay varias cosas que del sistema que digamos que el decreto no entra a modificar. El decreto lo que establece simplemente la forma de pago de esos 13 puntos faltantes. La forma en que se liquida la seguridad social para los tiempos en que la persona está en una licencia temporal, pues está ya definida en la norma desde siempre, es que el empleador efectivamente tiene que hacerlo y pagar con el ingreso base de cotización que se haya establecido para esos periodos. No ha cambiado la norma, es decir, el decreto no tiene ninguna modificación con respecto a los ingresos bases de cotización para esos periodos. Lo que se establecía incluso desde el comienzo, desde 558, lo que cambiaba era la tarifa del 16 al 3, pero no cambiaban ni el ingreso base de cotización, ni las obligaciones a cargo de quién, ni las prestaciones económicas derivadas de la seguridad social. Y todo eso siempre se ha mantenido igual. Hay un número importante de personas con la preocupación sobre las empleadas de servicio doméstico que trabajan solamente una vez a la semana. ¿Esta figura tendría alguna particularidad especial para el caso de ellas? No, el cotizante, gracias. El decreto 2616 que tanto nos persigue, doctor Jairo. No, en efecto lo mismo, es el tipo de planilla que se hace a través de ella, es un tipo de planilla, y lo que se va a hacer es a corregir esa planilla con la planilla N, entonces no hay ningún problema. Si el empleador efectivamente hizo uso de este mecanismo y pagó solamente el 3%, pues igual tendrá que hacerlo y pagar el 13% sobre ese mismo ingreso base de cotización que se reportó en la planilla del decreto 2616. Perfecto, no hay ningún tratamiento especial para ellos, funciona igual. Bueno, también nos preguntan desde Bogotá si la persona ya se retiró, ya fue liquidada y para el pago de ese 75% a cargo del empleador, si también se puede hacer fraccionado o si tienen que hacer el pago completo. Pues el pago se va a hacer completo porque luego no va a tener cómo descontarle, ¿no? Pero a menos de que si yo le descuento al trabajador todo el dinero y no lo pago, pues yo estoy reteniendo un tiempo. Entonces, la invitación es que en esos casos, como lo dice el decreto, que se haga la contribución para las personas que están desvinculándose para poder hacer el descuento. Sí, Doc, pero si ya se retiró y ya está liquidado, ya fue liquidado. No. Si ese 75 que debe pagar el empleador lo puede financiar, lo puede hacer en fraccionado. Claro, como le decía, el pago, los 36 meses de pago es para los actores del sistema, es decir, para el empleador, tanto el empleador como para el trabajador. Pues tienen 36 meses para pagar y pagará fraccionado, como les decía. Eso quiere decir, yo puedo pagar periodo completo por trabajador. Lo que no puedo hacer es pagar el 50% de un periodo o el 25% de un periodo. No, yo pago el periodo completo en un periodo definido. Y como tengo 2 meses, pues yo pago el del mes de abril y el mayo, y lo puedo pagar en 36 meses. Yo solo tengo un trabajador, lo puedo hacer el pago en diciembre del 2022, el del mes de abril, y en marzo del 2023, el del mes de mayo. Lo que no puedo hacer es pagar el 30% del mes de abril, el 40% del mes de abril, y bueno, voy a pagar el 100% del mes de abril y el 100% del mes de mayo por cada trabajador. Perfecto, Doc. Bueno, desde Santander nos preguntan que el año pasado estaba como independiente y estaba aportando en esa condición de independiente, pero ahora ya logró vincularse y tiene un empleador. Entonces, ¿cómo debe hacer ese pago? Igual como independiente, la condición que tenía esa persona en el mes de abril y mayo, que para los periodos se respeta porque es una foto, una situación dada en el mes de abril y en el mayo. Lo que estaba ocurriendo es lo que ocurrió. Lo que estamos haciendo es cubrir la cotización faltante para esos periodos como se haya dado, con ese ingreso base de cotización, con esa administradora, con esos valores, con esa calidad de trabajador dependiente o independiente. Bien. Entonces, también preguntan que una empresa que tiene 10 trabajadores, que si puede ir pagando de esos 2 meses trabajador por trabajador, o si le toca hacer los 10 en un solo pago.
No, el objetivo es eso, dar un espacio a las empresas que tienen que hacer esa contribución, los trabajadores también, y por eso se dan 36 meses, y es la mejor forma que puedan hacerlo. Se le puede hacer uno por uno, periodo por periodo, pues tendrá, según esos cálculos, de 10 personas y 2 meses tendrá 20 meses para hacerlo, y lo puede hacer. Tiene 36 meses, pues lo puede hacer en cualquier de los 36 meses. Es como los trabajadores escogen su propio fondo, entonces se debe enviar el pago al fondo de cada uno de los empleados o ex empleados. Al mismo fondo que estuvo pagada la primera planilla, la del mes de abril y mayo. No cambia, no es que yo diga, este mes quiero, como ya me cambié, me voy a cambiar la planilla, me voy a cambiar la administradora, págueme a esta administradora, no. A la administradora a la cual estuvo afiliado en los meses de abril y mayo del 2020. Nuevamente sobre la parte impositiva, sí, para descontarlo de la declaración lo puede hacer en la medida en que se vaya efectuando cada pago. Sí, claro. Sí, normal, el deducible. Yo deduzco y pago. Claro. Bueno, miremos esta. También muy similar. Hablaron del efecto tributario para la empresa, pero en el caso del empleado, la deducción de la parte que le corresponde se realiza en un mes, pero la empresa realiza el pago en un mes o año diferente al de la deducción. ¿En qué momento le tengo en cuenta los aportes a la pensión para el cálculo de la retención sobre salarios? No ocurre igual, es decir, que el empleador. La retención, el valor que le retuvieron o que le retengan se da en virtud del pago que se hace a la Seguridad Social. Es decir, se verá reflejado en su certificado de ingreso de retención en ese momento que le hagan la contribución para ese año, ese valor es la diferencial. Si le pagan en el 2023 el aporte del mes de abril, pues el ingreso va a ser el certificado de ingreso de retenciones, y el pago que se haga en ese año, pues se descontará el valor de los deducibles de ese año y será objeto de descuento de renta del año en que efectivamente se haga el pago. Bueno, nos hacen una pregunta que también es interesante. Dice que Pila siempre informa que las personas retiradas de la empresa tienen la opción de pagar el 12% o el 16%. Sí, cuando hay una persona que se retira, entonces que se va a pagar el 12 o el 16, ¿qué es lo más recomendable? Pues, si usted sabe que el nuevo tiene inconvenientes y le requiere efectivamente esas cotizaciones y lo puede hacer económicamente, pues la invitación es que se haga para que satisfaga la obligación. Pero pues hay responsabilidades de cada actor del sistema. Si hay cómo hacer que el empleador pague, pues que pague. Si el trabajador considera que lo puede hacer y lo considera que va a ser el mecanismo más fácil para hacerlo, el decreto habilita cualquiera de las dos posibilidades. Que el empleador, aunque el trabajador se haya ido y no pueda descontar, le pague el 100%, así como el trabajador que se haya ido y la empresa sea liquidada o tenga la capacidad económica o lo que sea, pueda hacer el pago de la contribución completa. Es que si están obligados los empleadores a pagar la parte que le correspondía al trabajador cuando ya se está liquidado. No están obligados. Están obligados a descontar y hacer el pago cuando el trabajador está vinculado. Si el empleador no está vinculado, no tiene cómo descontarle, ellos pueden hacer la contribución del 75%. Exacto. Entonces, eso complementa también esta pregunta, que responde ya de una vez lo que nos dicen, sí se puede pagar parcialmente, es decir, si la parte del empleador, la paga el empleador su 75% y que el empleado mire cuándo se puede poner al día. Bueno, creo que eso es un poco más impositivo, ¿no? Ya dice que cómo esto impactaría la información exógena. No, se reporta igual como un pago de seguridad social a ese trabajador, y cuando se reporta la DIAN, pues efectivamente va a ser deducible el de renta, como cualquier otro reporte histórico de pago de seguridad social por información son igual. Con un tema relativamente nuevo que es que en el caso de sustituciones patronales, ¿cómo se debe realizar el aporte teniendo en cuenta que la deuda que se adquirió fue por una empresa, pero actualmente está laborando en otra? ¿Cómo podría ser ese manejo? Pues la sustitución pensional, doctor Jairo, usted que es experto en la materia más que yo, pues como se haya establecido en la sustitución, quien asume la responsabilidad de sus obligaciones anteriores. Si se definió en ese contrato, pues que el nuevo empleador atiende sus periodos, pues lo atenderá.
o las obligaciones que se encuentren pendientes con respecto a ese trabajador. Si no, pues estará en cabeza del empleador que tenía en su momento. Entonces, estimado doctor Juan Carlos, de verdad muchísimas gracias, ha sido muy aclaradoras sus intervenciones, muy interesantes también las preguntas. Esperamos